Hola, muy buenas tardes, Maribel. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por ayudarnos con esta entrevista. Con todo gusto, un placer. Primero, vamos a hacer un consentimiento informado de manera verbal. Básicamente, es una declaración en la cual usted acepta que se le ha explicado que su participación en la grabación de esta entrevista está relacionada a educación superior en Costa Rica y que la misma va a consistir en responder una serie de preguntas realizadas por tres estudiantes del curso de Desarrollo Costarricense y Modelos Educativos, impartido en la División de Educología de la Universidad Nacional. Además, que está informada que con la misma se pretende aportar al conocimiento, comprendiendo que su participación es una valiosa contribución. Asimismo, también acepta que la solicitud sea, que la entrevista sea grabada en formato de audio para su posterior transcripción y continuación del proyecto de entrevista y que toda la información que brinde será utilizada de manera confidencial. ¿Está usted de Sí, acuerdo, Maribel? de acuerdo, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Entonces, primero para empezar, no sé si me ayudaría con un resumen de su historial académico, de su experiencia laboral, si nos puede contar. Mm, claro, ay, perdón, pero está, ya es tan fuerte el viento que ya está empezando a mover cosas. Entonces, si escuchan un ruido de repente, me disculpo con antelación. No hay problema. Muchas gracias por avisarnos. Bueno, mi nombre es Maribel Muñoz, yo soy educadora por convicción y después por formación. Cuento con un bachillerato en inglés puro, un bachillerato en la enseñanza del inglés, licenciatura también en la misma área, enseñanza del inglés. Una maestría, esa formación la tuve en la Universidad de Costa Rica, después tengo una maestría en el aprendizaje del inglés, eh, una maestría en educación con énfasis en el aprendizaje del inglés de la Universidad Nacional. Después la combiné con un área de estudio de derechos humanos y me gradué de la Universidad para la Paz, maestría que se llama, eso es en inglés porque por la naturaleza de la universidad, se llama Peace Education and Human Rights. Y por último, también estudié un doctorado en mediación cuántica. Ok, Y, no, perdón, omití, yo sé que es el título más chiquitito, pero, pero en realidad es muy significativo para mi formación porque es en el área que trabajo. Tengo un diplomado en movilidad humana, que la movilidad humana se refiere a todo el ámbito migratorio y las características, o más bien las eh, ambivalencias, diría yo, que la migración, al ser un término tan cuestionado, trae. Entonces sí, pero eso es muy significativo para mí, el diplomado en movilidad humana. ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y respecto a su experiencia laboral, de manera resumida, ¿nos podría comentar algo? Sí, durante mucho tiempo trabajé en el sector educativo a nivel primario. Eso era mientras estaba estudiando. Trabajé en escuela desde primero a sexto grado. Después, bueno, hice mi práctica profesional en secundaria, pero ahí me di cuenta que no me gustaba y después de primaria, cuando ya terminé mi maestría, me moví a la universidad. Entonces he dado clases en la Universidad de Costa Rica con estudiantes de primer ingreso, he dado cursos en la Universidad Nacional, en la Escuela de Educación propiamente, en el CIDE, y ahí daba cursos relacionados con la educación, o sea, historia de la educación costarricense, por ejemplo. Bueno, también vi en la Escuela de Estudios Generales tópicos de una cultura de paz y también he dado clases aquí en la Universidad Técnica Nacional. Ese ha sido como mi resumen del área educativa y después de que terminé mi maestría en Derechos Humanos, me moví al área de migración y desde hace 12 años trabajo en un organismo internacional que es parte de Naciones Unidas, se llama Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y ahí el área o el, el enfoque de trabajo es los derechos humanos. Ok, perfecto. Muchas gracias por esa información tan valiosa. Y ahora vamos a proceder, si le parece, con las preguntas de la entrevista.
¿Se encuentra lista? Sí, adelante. Ok. Entonces, la primera pregunta, según su experiencia, que ya vimos que es bastante amplia, y los conocimientos, ¿cómo podría definir la educación superior? Bueno, a ver, la educación superior, yo diría que los temas de educación y el aprendizaje en general son polisémicos, ¿verdad? Esto porque propician una diversidad de concepciones e interpretaciones. Eh, sin voy a tratar de fundamentar mi respuesta con base más bien en mi experiencia como estudiante y como docente. A mi parecer, la educación superior, está conformada por programas educativos posteriores a la enseñanza o a la educación secundaria y están impartidos, bueno, por centros de educación superior, ¿verdad? U otros establecimientos educativos y que están habilitados como instituciones de enseñanza superior, ¿verdad? Esto obviamente bajo los criterios o bajo los lineamientos de autoridades competentes del país o de cada país y o más bien diría yo aquí, con sistemas de reconocidos de homologación, ¿verdad? Y yo quise incluir esta parte porque en el caso penal, yo personal implicó todo un proceso de homologación de mi maestría para que pudiera ser validada a nivel nacional. Muchas veces porque es lo contrario, a nivel internacional. A mí me pasó lo contrario, entonces sí me parece que también tenía que incluir el sistema de conocimiento o de títulos, ¿verdad? Y bueno, yo a mí educación superior o enseñanza superior o estudios superiores, ¿verdad? Como lo llaman, educación profesional, o sea, todos esos términos vienen a coadyuvar en una educación terciaria que permiten o aluden más bien a la última etapa del proceso de aprendizaje de una persona. Ok, genial. ¿Usted cree que la educación superior sea accesible para toda la población? Eh, sí, esa pregunta, vieras que en lo particular me generó mucho debate o autodebate, porque, a ver, a mi parecer, la educación enfrenta un desafío, y esto obviamente está impuesto por las tendencias económicas. Bueno, tecnología, los avances científicos y en realidad cualquier otro avance que el nuevo siglo haya planteado, ¿verdad? Esto sin olvidar que debe responder a las necesidades de un entorno social y del factor humano, obviamente que es el principal, y de la diversidad de la población. Y en lo particular, pienso que las universidades tienen la responsabilidad de promover habilidades para la transformación social. La universidad, bueno, en este caso, que está, por ejemplo, por medio del CONARE, ha venido realizando esfuerzos para la inclusión de personas con capacidades diferentes, por ejemplo, o con mayor accesibilidad física y adaptabilidad, de planes de estudios, de unificación de trámites, no sé, hablo, por ejemplo, de pruebas accesibles, ¿verdad? Que antes cada universidad tenía su prueba de entrada y ahora más bien es una sola. Entonces, y bueno, y en la agilidad de trámites también, el, viendo, o sea, a ver, yo lo puedo comprobar desde mi experiencia cuando yo era estudiante, la tramitación o la tramitología era, uf, o sea, era infinita y eran 1000 trámites o 1000 documentos que había que presentar, a después se volvió más expedita, ¿verdad? Entonces, también he visto esa diferencia. Bueno, sin embargo, yo sí pienso que aún le falta a la universidad generar procesos de orientación vocacional, por ejemplo, para todos los estudiantes, independientemente de que tengan o no una discapacidad este, o necesidades diferentes. Entonces, sí, me parece que todavía carece de esa parte para que sea completamente accesible. Ok, genial, gracias por su respuesta. ¿Por qué cree que la educación superior es importante para el desarrollo de Costa Rica? Bueno, a ver,
como educadora, y creo que la sociedad en general piensa o está de acuerdo en que la educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de las personas y de cualquier país. Yo en lo particular siempre eh, voy a ir en pro de la educación porque para mí el conocimiento es poder. Entonces, además de proveer conocimientos, la educación enriquece otros ámbitos. A ver, la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Y es que si nos ponemos a pensar que en un buen sistema educativo, parte de la premisa que para lograr mayor movilidad a nivel horizontal, a nivel vertical, por ejemplo, en el caso de una persona que está estudiando, ¿verdad? Esa movilidad vertical que el estudiante tenga, pues crea una mayor equidad, prosperidad compartida a nivel social. Entonces, obviamente, entre más educación, diría yo, tenga la persona, mayor va a ser su movilidad vertical, ¿verdad? Entonces, mediante la educación superior, por ejemplo, un país forma mano de obra calificada, ¿qué más? A ver, puede no, refuerza la capacidad para generar conocimiento e innovación, por ejemplo, en las diferentes áreas, impulsa la productividad del país y, por ende, el crecimiento económico. También creo que la educación superior es un proceso de formación constante que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana. Y esto porque en lo particular he pensado que la educación te hace o te convierte en un ser más, a ver, no quiero decir no quisiera decir dignidad porque independientemente de una persona que no tenga estudios, igual lo va a hacer, pero sí más sensible, que creo yo, eso, tal vez esa es la parte buscando, mayor sensibilidad a la diversidad, por ejemplo, o a la inclusión, ¿verdad? Entonces, y obviamente va de la mano con los derechos y deberes que tenga la persona. Entonces, sí, yo creo que la educación en general permite que los individuos obtengan una formación profesional especializada y además facilita el desarrollo de las capacidades sociales en general. Creo que van de la mano. Ok, genial. Creo que, bueno, esta pregunta está muy relacionada con lo que ya nos ha respondido. ¿Qué papel tiene la educación superior en Costa Rica? Yo de hecho, ahí yo te iba a decir que en esta y por ahí hay otra que me parecen que son temas relacionados. Ajá. Podríamos pasar a la número 5, que sería ¿cómo describiría la educación superior previo a la pandemia del COVID-19? Sí, sin embargo, de esta pregunta, del papel, me parece que tal vez algo que podría mencionar, que no lo dije en la pregunta anterior, es que la educación también tiene un papel clave para reducir la desigualdad y la pobreza y los retos, digamos que son retos más palpables, bueno, o cada vez más palpables en el país. Entonces sí, creo que podría tal vez agregar esto a la pregunta 4. Ok, genial, muchas gracias. Y entonces, ¿cómo describiría la educación superior previo a la pandemia por el COVID-19? Bueno, a ver, yo en lo particular, y hablo desde mi experiencia porque yo soy producto del sistema público de este país y yo considero que he tenido buen acceso a la educación superior. Considero que es de alta calidad. No en vano que las universidades públicas están consideradas las mejores del país y también en el ranking mundial las universidades están muy bien ubicadas. Entonces, me parece que sí, que el papel es fundamental para el desarrollo socioeconómico del país. Claro, y esto con sus retos, ¿verdad? Siempre habrá algunas brechas que hay que llenar, pero sí en lo particular me parece que la, la educación superior previo a la pandemia ha sido de calidad.
insisto, con algunas modificaciones que habría que hacerle, pero yo me basaría en la forma o en el lugar en que están rankeadas, para eso, para definirla como de calidad. Genial. ¿Y cómo cree usted que afectó la pandemia el desarrollo de, de la educación universitaria? Bueno, la pandemia creo que nos vino a afectar en todos los ámbitos, ¿verdad? En el ámbito educativo propiamente, pues significó un cambio de paradigma totalmente, ¿verdad? Y eso se visualiza a partir de las transformaciones generadas durante la pandemia. A ver, en aspectos como cuáles, la aplicación de nuevas tecnologías, por ejemplo, el docente no estaba acostumbrado a incluir tecnologías más que las tradicionales, ¿verdad? Para sus clases. Entonces, el desarrollo de competencias digitales vino a que tanto los docentes como los estudiantes tuvieron nuevos modelos pedagógicos y tuvieron la necesidad de aprender, de diseñar, de rediseñar nuevos modelos pedagógicos que pudieran responder a las necesidades actuales. Y bueno, a pesar de que, a pesar de ser una medida para salvaguardar la virtualidad, también a su vez creó un impacto negativo, creo yo, en el bienestar físico y psicológico de los estudiantes. Esto, por ejemplo, debido a la pérdida de la habitualidad, ¿verdad? Al que estaba acostumbrado el estudiante en la clase presencial, ¿verdad? Entonces, Claro. claro, esa pérdida de hábitos, de rutinas y el estrés psicológico que genera también una virtualidad a la que no estábamos acostumbrados, pues vino obviamente a crear un impacto negativo. En lo particular es lo que me atañe, ¿verdad? Y creo también que el bienestar físico del estudiante también se vio afectado por, no sé, a ver, yo incluí puntos como los hábitos, los malos hábitos alimenticios, ¿verdad? Patrones de sueño irregulares, por ejemplo, que a veces eran horas más extendidas, no sé, ya no había que movilizarse, por ejemplo. Entonces, eso creó sedentarismo y obviamente el uso de las pantallas también se incrementó y eso trajo otros problemas de salud añadidos. Entonces, sí, sí, en lo particular sí pienso que afectó bastante y esta Desarrollo. nueva, exactamente, y la nueva normalidad que en lo particular siempre pienso que no es ni tan normalidad, ¿verdad? A pesar de que nos tenemos que acostumbrar o todavía estamos en esta etapa de transición, pero sí, sí, creo que no hemos medido ese impacto tan negativo todavía con las nuevas generaciones. Ok. La pregunta 7 también va muy relacionada. Decía, ¿de qué manera cree usted que la educación en general se ha visto perjudicada por la pandemia? No sé si hay algo más que quiera agregar. Sí, un punto que no toqué anteriormente es, por ejemplo, la conectividad y la falta de contenido en línea. Esto, ¿no? Con los planes de estudio nacionales, ¿verdad? Esto, por ejemplo, como yo le decía anteriormente, teníamos docentes que no estaban preparados para esta nueva normalidad. Entonces, me parece que aspectos como que son esenciales, por ejemplo, en un grupo, y a ver, le voy a nombrar, por ejemplo, la cohesión grupal. Este vis a vis que el estudiante tiene con otros colegas, con otros compañeros, ¿verdad? Que le permitía la interacción, que le permitía discusión. Y claro, a ver, la discusión, claro que se da en la virtualidad, pero el hecho de tener esta cohesión, ¿verdad? Más presencial, ha hecho que cambie completamente la dinámica, ¿verdad? Entonces, o sea, en lo particular y como docente pienso que esta baja conectividad, qué sé yo, ha afectado a áreas claves como el acceso, la equidad, por ejemplo, y la calidad. Y esto hablo porque no todo el mundo tiene acceso, por ejemplo, a una conectividad, ¿verdad? O sea, un estudiante, por ejemplo, del Valle Central, por ejemplo, quizá tenga mayores oportunidades que un estudiante de los Chiles, donde
a veces ni siquiera llega una señal celular donde no cuentan, y digo porque en sí las compañías no han desarrollado todavía o no tienen, no tienen, no brindan el servicio en esas comunidades. Entonces un estudiante de, por ejemplo, una zona rural tiene que conectarse con su teléfono, este, a una clase para ver una presentación, por ejemplo, no sé, una presentación que el profesor haga de un video o de un PowerPoint, donde tendría que verlo desde su teléfono, mientras que el estudiante del área central lo va a ver desde su computadora en grande, no sé, a color, o qué sé yo, ¿verdad? Hasta con parlantes o sea, tiene un mejor acceso, ¿verdad? Entonces, me parece que ese es un aspecto muy importante para determinar cómo se ha visto perjudicada la educación, eh, de, otra vez, de acceso, de equidad y de calidad. Genial. ¿Conoce usted cuáles fueron algunas de las medidas tomadas por el gobierno y las instituciones públicas de educación? Sí, vieras que en lo particular cuando se vino la pandemia yo estaba muy interesada porque tengo una colega que es muy buena amiga y ella me conversaba sobre el miedo que ella sentía de empezar a dar clases virtuales porque no estaba acostumbrada y me decía es que ni siquiera conozco la plataforma. Y claro, ¿por qué? Porque los docentes antes no teníamos o sea, no habíamos desarrollado esas capacidades. Entonces, ¿qué pasó? Al tener que enfrentar eh, esta pandemia y autoinventarnos, yo estaba muy interesada para ver qué medidas iba a tomar el CONESUB, por ejemplo, o el CONARE, y sé que, por ejemplo, estoy enterada que se hicieron negociaciones con universidades, para, por ejemplo, para que los nuevos perfiles de ingreso, no se vieran afectados, eh, por, por los exámenes, por ejemplo, o por ejemplo los estudiantes de último año, ¿verdad? También con sus disertaciones, ¿verdad? Entonces, como que hubo ahí una negociación entonces con las universidades como para hacer que hubiera mayor flexibilización, ¿verdad? Y de la educación a distancia, ¿verdad? Entonces, sí también sé que se desarrollaron herramientas que les permitieron a las universidades compartirlas con el Ministerio de Educación también, y eso para no estancar el curso lectivo, ¿verdad? Porque sí hubo un tiempo en que las clases pararon, pero el, el Ministerio de Educación estaba en ese entonces buscando una salida para no estancar el curso, ¿verdad? Y ver cómo levantaba el estado de emergencia. Entonces, sé que se propusieron herramientas no solo tecnológicas, sino también recursos educativos, en dispositivos y bueno, y también impresos. Por ejemplo, sé que a nivel de secundaria y primaria se generaron estas famosas guías en donde eran autodidactas, ¿verdad? Prácticamente el estudiante tenía que aprender con su familia o solo, ¿verdad? Pero y en la universidad, pues prácticamente se convirtieron en clases virtuales donde el profesor venía a dar su clase magistral y el estudiante teniendo acceso a la plataforma y de manera diferenciada ya tenía disponible, por ejemplo, hay un material para leer, pero prácticamente también tenía que ser autodidacta. Entonces, o sea, a ver, yo sí sé que se tomaron medidas, quizás no fueron las mejores, pero sí hubo esfuerzos para que las universidades utilizaran diferentes plataformas como Teams, hubo clases también por WhatsApp, y esto Um, por Zoom, por ejemplo, ¿sí? Y utilizando guías y materiales impresos. Perfecto. Entonces, ¿usted cómo consideraría que ha sido la adaptación de la educación superior versus la pandemia? Mm, a ver, bueno, creo que se tuvo que reinventar, ¿verdad? La educación superior, como le decía, el hecho de que la virtualidad viniera a,
viniera a normalizarse o a hacer tendencia más bien, sí, creo que creo que afectó a ver, en el desarrollo de la educación superior, afectó, por ejemplo, sé de programas, por ejemplo, a nivel internacional que se cerraron. Entonces, también conozco casos de personas que estaban cursando, por ejemplo, un posgrado en el exterior y, y las universidades al cerrar, pues dejaron de brindar apoyo financiero a los estudiantes. Eh, Sé, por ejemplo, conozco el caso de una universidad en Reino Unido y esto porque le pasó a un familiar que estaba terminando ahí su maestría y prácticamente fue, o sea, congelarlo hasta nuevo aviso y en el tanto era como, ¿y qué hago? ¿Verdad? Porque él, o sea, él estaba en Reino Unido. Entonces, sí fue una situación un poco difícil y en sí esto provocó que hubiera desplazamientos forzados. Y bueno, ese es un término migratorio, pero en realidad el desplazamiento forzado que esto implicó también que eh, se tuviera que recurrir a otras medidas, o sea, por ejemplo, no sé, un desplazamiento forzado de un estudiante que era becado completamente y al pararse su plan de estudios tenía que movilizarse a su país de origen, eso implicaba también todo un despliegue económico de la persona o de, no sé, o de la familia, ¿verdad? Entonces sí, sí me parece que este es un punto que había que, o sea, o que había, o hay que tomar en cuenta a la hora de hablar de la adaptación, ¿verdad? Que hubo que hacer, ¿verdad? Versus la pandemia. El profesorado es otro punto importante que hay que tocar, bueno, porque el impacto más evidente sobre los docentes está siendo la expectativa, aun cuando no, cuando no haya mayor exigencia, y eso me refiero a la continuidad de la actividad docente bajo la modalidad virtual, ¿verdad? Y como yo le decía anteriormente, los profesores tuvieron que aprender a usar las herramientas. No habían recibido capacitación para poder, o no contaban con experiencia previa, ¿verdad? En educación a distancia, ¿verdad? Se hicieron planes de estudios con base también en educación a distancia sin haber medido o sin haber estado a prueba. Prácticamente los estudiantes eran ahí los conejillos de India viendo a ver si iban a resultar o no, ¿verdad? Entonces, porque no había tiempo suficiente por parte de las instituciones para, ni primero, para formar a los docentes adecuadamente y segundo, para este desarrollo de software y medir el alcance de las capacidades, ¿verdad? Entonces prácticamente fue todo ahí a, de emergencia, ¿verdad? De ahí se generó, no sé si lo conoce Jennifer, un término muy interesante que se llama el Corona Teaching, No, ese que no, no lo había escuchado. sí, sí, el Corona Teaching, de ahí o sea, se derivó el término y pues se conoce como un proceso de transformación de las clases presenciales a modo virtual, pero, ojo, pero sin cambiar el currículum ni la metodología. Ujú. Imagínate, Sí, entonces, ese es término nuevo para mí. sí, 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 increíble. Perfecto, vamos a ver. ¿Considera usted que las brechas territoriales son un factor determinante para continuar o abandonar la educación superior, Maribel? Eh, las brechas territoriales, a ver, sí, 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 definitivamente. A ver, eh, bueno, creo que este, los cierres, por ejemplo, como medida para contener la pandemia, ¿verdad? Bueno, llevaron a un despliegue acelerado de las diferentes soluciones que se quisieron dar a la educación a distancia, ¿verdad? Esto, obviamente, para asegurar la continuidad, o la continuidad y la calidad de la educación. Sin embargo, yo pienso que las brechas territoriales se evidenciaron
o pusieron en evidencia más bien muchísimos obstáculos, ¿verdad? Como yo lo mencioné anteriormente, desde la baja conectividad, por ejemplo, y la falta de contenido en línea, digamos, de los planes de estudio, ¿verdad? Que no estaban alineados o no estaban pensados o presupuestados para una virtualidad, ¿verdad? Hasta un profesorado no preparado para esta normalidad, ¿verdad? Entonces, independientemente del nivel de la educación, creo que el peligro primordial es que las desigualdades vinieron a ampliarse, aumentaron la marginación, hubo estudiantes más desfavorecidos, ¿verdad? Que se vieron imposibilitados de proseguir sus estudios. Y esto, por ejemplo, creó una problemática porque hubo estudiantes que dependían de un trabajo para seguir sus estudios. Y la pandemia hizo también que muchos trabajos se perdieran y muchos estudiantes no pudieron seguir su educación pues por falta de presupuesto, ¿verdad? También. Entonces, eh, creo que esta problemática también de oportunidades vino a afectar. Otra, me parece que la pandemia vino a transformar también los contextos de implementación del currículum, ¿verdad? Y eso no solo por el uso de las plataformas y la necesidad de considerar condiciones diferentes, sino también por el diseño, ¿verdad? Que también implicó que diferentes aprendizajes y competencias cobraran mayor relevancia en el contexto virtual, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué pasó? Hubo que tomar una serie de decisiones y, y readecuar o redirigir más bien recursos eh, para afrontar el desafío ¿verdad? Del sistema educativo, ¿verdad? Entonces, aquí hubo que hacer ajustes y priorizaciones curriculares de acuerdo a la contextualización, ¿verdad? ¿Eso con qué? Para asegurar la pertinencia de los contenidos, por ejemplo, pero estos contenidos, insisto, no estaban pensados o estaban diseñados curricularmente para una clase presencial, ¿verdad? No para la virtualidad. Entonces, sí, en lo particular, creo que es importante que determinar cómo la pandemia también vino a alterar las competencias socioemocionales, la salud, la resiliencia, por ejemplo, de los estudiantes. Ahí yo sé que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, hizo un estudio sobre los efectos de la pandemia en la asistencia educativa. Este, y sí, ahí puedo dar eh, mayores luces ahí de las repercusiones y de las brechas territoriales, ¿verdad? Que me estabas preguntando. Ujú. Ok, perfecto. Maribel, por cualquier cosita, la reunión está a punto de terminarse por el tiempo que me permite Zoom. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a parar esta grabación y hacemos otra, ¿le parece? Sí, entonces está bien si me das en este lapso 3 minutos. Claro, no hay ningún problema. Ok, Ya casi le gracias. envío el link. Gracias. A usted las gracias.